y damos inicio a este estudio de la palabra del Señor. Dios y Padre, gracias te damos por tus inmensas bendiciones, Señor. Gracias, mi amado Dios, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por el cual nos presentamos delante de ti. Pedimos tu bendición en esta hora y abrimos tu bendita palabra para que tú nos alimentes a través de ella, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, sean fortalecidos, oh Señor, y podamos tener una comunión por medio de tu bendita palabra. Es eso lo que hoy nos ha llamado a esta cita y a la cual hemos acudido, viendo en que tú nos podrás hablar a través de ella, nos enseñarás, exhortarás. Si lo pedimos, que así abro tu bendita palabra y que pido que tu Espíritu Santo sea quien enseñe en esta noche y quien alimente a cada uno de nosotros. Pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, encontramos entonces hoy en el libro de Proverbios, capítulo 6, donde encontramos allí unas muy buenas enseñanzas. Y lo bonito de la palabra del Señor es que nos enseña no solo cosas divinas, cosas para hacer tesoros allí donde el ladrón no hurta, ¿cierto? Ni mina, allí en el cielo, en la morada celestial, sino que también nos da muchas enseñanzas para tener una vida eh, honrosa aquí en la tierra. Y es eso una de las amonestaciones y enseñanzas que vamos a tener aquí en este libro, en este capítulo de Proverbios. Allí también podemos encontrar cómo administrar nuestra vida, evitar tantas y tantos errores, de pronto tantas cosas que por equivocación, por ignorancia, caemos en ellas. Y hoy nos encontramos aquí en este capítulo 6, encontramos diferentes enseñanzas acerca de la pereza, de la falsedad, del hombre malvado, del adulterio, y así queremos empezar a desarrollar este texto. Encontramos 5 primeros consejos del 1 al 19, cada uno con su respectiva consecuencia, ya los que he nombrado. Vamos a darle lectura a la primera parte, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has ensalzado con la palabra de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Vamos a la primera reconvención, capítulo 6 de Proverbios, donde vemos que hay amonestaciones contra el que sale de fiador. La insensatez del salir del fiador de tu amigo o de un extraño. La palabra nos enseña a dar o a prestar al necesitado, ¿cierto? En Proverbios 3 también encontramos esto, en el capítulo, versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, ve, vete y vuelve de nuevo, y mañana te daré cuando tengas contigo que darle. Y otros pasajes donde podemos también encontrar que el Señor nos dice que darle al pobre, que proveer también para los necesitados. Pero en este caso nos está diciendo, si salieres de fiador, hey, tenga presente esto. Si usted va a salir de fiador, tenga presente esto. No nos dice que sea pecado hacerlo, ¿cierto? Pero también nos dice, hey, si es de tu amigo o un extraño ser fiador, un papel o no con solo escribir un papel, una letra, hemos quedado presos. A veces damos una recomendación para un trabajo y eso también pues estamos atados con nuestra palabra. Si a nosotros, persona que recomendamos llega a hacer algún daño, llega a hacer algo malo, pues muy seguramente nos van a llamar y nos van a decir, hey, mire esto, esa persona que usted me recomendó salió así y así. No tendremos una consecuencia legal como es de pronto fiar a una persona y que quede mal con una deuda bancaria o alguna entidad, pero sí pasaremos un momento de vergüenza. Entonces, aquí nos está diciendo Salomón, bueno, hijo mío, si tú vas a salir de fiador, tenga en cuenta estas cosas.
y con tus palabras vas a quedar preso. Dice la segunda parte del versículo 2, ya has quedado preso en los dichos de tus labios. Solamente confirmar, sino que también con nuestra boca podemos hacer eso. Y el versículo 3 nos dice, bueno, ahora necesitamos, si usted vio a esta persona, usted debe asegurarse de esa deuda. Es por eso que es necesario que si nosotros vamos a fiar a alguien, primero tengamos los recursos por si esa persona queda mal. ¿Por qué? Porque es que hay ocasiones. Puede perder su trabajo, puede tener un accidente o simplemente puede decir no quiero pagar. Y nosotros o la persona que esté allí va a tener que asumir esa deuda o podrán venir embargos, problemas judiciales donde se va a agrandar todo. Entonces, primer consejo acerca de esto de las fianzas, no es que sea pecado, pero analicemos bien. Puede traer grandes errores. ¿Qué dice? Si esta persona ha fallado en la responsabilidad de sus obligaciones, nos dice, haz esto ahora, hijo mío, versículo 3, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Es un compromiso que se tiene, entonces hay que ir, si hay que pedir excusas, si es el caso de pronto recomendamos a alguien y resulta que esta persona falló, bueno, tendremos que hacerlo. En la escritura encontramos a alguien que hizo una recomendación como esa y fue el apóstol Pablo, cuando habla con Filemón acerca de Onésimo y dice, bueno, recíbele. Si en algo te ha fallado, si en algo te ha fallado, si en algo te ha hecho mal, ponlo a mi cuenta, yo pagaré por él. Pero también, si este hombre no sabemos, no esperábamos que sí haya sido así y haya salido todo bien, en el hipotético caso donde no, muy seguramente recibiría una carta de vuelta diciendo, hey, Pablo, muy bonita su amistad, muy bonito, pero imagine que este hombre hizo esto, esto y esto. ¿Ahora qué hacemos? Usted me escribió aquí, vea, usted se hacía responsable por esto. Y algo de eso también nosotros tenemos responsabilidad de pronto como asamblea cuando hacemos las cartas de recomendación. De pronto por pena se hace una carta, se firma una carta de recomendación o por amistad, más allá de realmente que esa persona va a ir a tomar la comunión, va a ir a participar en otra asamblea y es bueno también tener en cuenta eso. Aquí nos está hablando muy seguramente solo de las fianzas, pero esto también nos compete y nos incluye. Versículo 4 y 5 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. No esperar a que decir, bueno, allá él verá, esperemos que vengan las últimas consecuencias. Si este hombre no hizo bien en pagar, pues nosotros debemos hacer eso, no dormir, no esperar, sino ir, hablar, mirar de qué manera se puede solucionar ese problema, porque esa deuda legalmente también es de nosotros. Y qué lastimoso tener que ir a la justicia, tener que ir a juicio, tener que ir ante los pecadores, como dice la palabra también, de pronto a juicio, sabiendo que cuando nosotros, fiador es pagador, dicen por ahí. Podemos encontrarnos también en la recomendación, como les decía, hacia algún joven, en su trabajo, y también pues ser responsables con esas personas que aconsejamos o que más bien recomendamos para estas cosas. Siempre antes de fiar, mis hermanos, es bueno, como les decía, tener muy presente estas cosas. Tengo el dinero, si la fianza a la cual voy a prestar, yo puedo pagarlo. Si quiero hacerlo, de verdad la fianza que le yo voy a prestar a mi amigo y si él no puede hacerlo, yo voy a tener el compromiso de asumir esa deuda o realmente pues no hacerlo. A veces es mejor perder solo un amigo y no perder el amigo y la plata. En Proverbios 22, versículos 26 y 27 dice, no te comprometas por otros ni salga fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Eso es algo muy serio, muy serio. Muchas personas han perdido sus recursos, su patrimonio por una fianza y por ende haber perjudicado el hogar,
familia, la estabilidad económica de su hogar, de pronto por pena, quizás, o de pronto por una amistad de mucho tiempo y que lastimosamente nos ha salido con mal, errónea. Nosotros tuvimos una experiencia así hace muchos años, resultamos embargados, pagando a un abogado honorarios, después pagando cuotas de más. Bueno, eso fue un total caos porque cuando nos dimos cuenta fue que llegó el embargo. ¿Por qué? Era un familiar, un amigo, creímos que estaba haciendo las cosas bien y lastimosamente no. Entonces, así como en una deuda nosotros estamos al pendiente de cuántas cuotas debemos, cuántas cosas hacemos, en una fianza debemos estar igual, pendiente, seis, está colocando al día, está haciendo esto bien. Pues este es uno de los bonitos consejos que nos da la palabra. Por eso lo decía al principio, no son cosas solo a nivel celestial, sino aquí, para que, hey, mire, vivamos en paz, en tranquilidad, de esta forma. Y pues en Filemón, como les decía, los versos 18 y 19, dice Pablo, pues les cito nuevamente leo esta cita. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decir que tú mismo te me debes lo que eres. Así que Pablo hace esta reconvención, hace esta también le está exhortando, pero a la vez también está saliendo de fiador, de cierta manera, de Onésimo. Y sabemos que él no había hecho bien, pero bueno, por eso digo, no es pecado recomendar, no es pecado fiar, pero cuidemos nuestro patrimonio, cuidemos nuestras amistades, que una amistad por decirle que no se fía, de pronto no se pierda, pero un problema grande sí puede dañar una amistad. Ahora encontramos la reconvención acerca del perezoso. Y el versículo 5 dice, del versículo 5 dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. En otras palabras, pague y sálgase de ese enrollo. Termina diciéndonos aquí este texto. Y encontramos ahora versículos 6 y 8, la reconvención hacia el perezoso. Hasta el versículo 11, pero vamos a darle lecturas de allí, desde el 6 hasta el 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu lecho, de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora vemos la exhortación hacia la pereza. El ejemplo que se pone a este hombre o a este perezoso es la hormiga, insecto, porque él no tiene la capacidad de mirar algo más grande. El de solo pensar si le decimos a una persona que es perezosa para leer la Biblia, para orar, decirle de pronto, uy, no, pero mire, este hombre ora 4 horas, lee 3, 5 capítulos, de la misma pereza que se tiene espiritual, va a decir, uy, no, pero ¿eso qué es? Y a este hombre en su sabiduría le muestra algo mínimo, algo, lo compara con algo muy poco, como la hormiga, y no le pone como ejemplo sus horas de trabajo o el duro trabajo que hacen, pues son uno de los animales más fuertes que pueden alzar hasta 50 veces su peso y en algunas clases o especies pueden alzar hasta 100 veces su peso, pero no es esto lo que él le muestra, no es este el ejemplo que él le da, sino que le está diciendo, el cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Es este el ejemplo claro que le pone. No tienen que estarlo mandando. Nosotros por sentido común sabemos que tenemos que hacer muchas cosas. Y en vez de estarle diciendo y diciendo, mire, haga, que muchas veces nos encontramos lastimosamente personas así en nuestras asambleas. Se está viendo que una o dos personas están llevando la carga de todo, o a otras personas de los quehaceres de la asamblea y como que ahí en su indolencia, en su pereza, no toman cartas en el asunto. Y es esto lo que él le muestra acerca de la hormiga.
Versículo 7 dice, la cual no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 13 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cito este texto, esto en relación a la vida espiritual, aunque aquí está hablando de un mantenimiento físico, quiero llevarlo a un pensamiento más espiritual, más de nuestra vida de asamblea, porque allí también es por la pereza que muchas veces no logramos ser partícipes de ministerios, de trabajar en la obra del Señor. En Hebreos, mismo Hebreos 12, utiliza el mismo verbo donde dice tardos para oír, tardos, lo utiliza para este término, dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, allí usa el mismo término de tardos para oír, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que por la pereza no gustamos de la sabiduría y de las bendiciones de Dios. Está usando el mismo verbo para decir, hey, si lo ponemos en estas mismas palabras, podríamos leer nuevamente Hebreos 5:11 y diría, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho perezosos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar por la negligencia, mis hermanos, por la pereza de no estudiar, de no querer aprender más del Señor. Somos niños espirituales. Y eso es lo que debemos también de motivar a los jóvenes a no dejarse llevar de la pereza, porque va a ser una vida espiritual como los siguientes versículos. Versículo 9 te dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay personas que realmente, mis hermanos, se ve la pobreza espiritual. Y muchos de los vagos, como conocemos aquí nosotros, o viciosos, es por su pereza que viven en esas condiciones, porque no tienen el ánimo para hacer. Y dice acá, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco las manos un poco las manos para reposar, cruzarlas un poquito más de pereza, un poquito más de sueño. Y vemos que el ser humano, en el caso de los niños, no tienen esa pereza. Antes uno les provoca sentarlos, recuéstense en un ratico por allá, descansen. Es a medida del tiempo donde el ser humano empieza a volverse perezoso para hacer las cosas. Y ahora que tenemos la tecnología y no tenemos que salir a ver el mundo, sino que lo podemos ver en una pequeña pantalla de nuestro celular, se pasan horas y horas y horas de tiempo allí. Y eso es causante muchas veces de la pobreza. Dice que la necesidad vendrá como un caminante, fácil. Cuando menos piense, le ha llegado. Y encontramos esta reprensión y nos dice, hey, bueno, no encontramos una estabilidad en nuestra vida. Hoy no voy a la iglesia, mañana sí, no leo, no estudio, no oro. Y así mismo, mis hermanos, vemos nuestra condición espiritual llevada a pobreza. ¿Por qué? Porque esperamos un poquito más de sueño, un poquito más de pereza, negligentes para las cosas, también que no seamos, que ser diligentes, ¿cierto? Que tengamos diligencia en lo que requiere, en lo que se necesita. ¿Qué más importante que nuestra vida espiritual? A veces realmente no oramos en la mañana, es por pereza.
porque los 20 minutos, media hora, 40 minutos que destinemos para el devocional de la mañana, lo gastamos en sueño, lo mismo en la noche. Es decir que no tenemos tiempo para orar ni para leer la palabra, puede ser una gran mentira. Que no le damos la prioridad que realmente requiere es otra cosa, pero a veces es la pereza la que gana el espacio que requiere nuestra vida de devoción con Dios. Esto nos puede pasar a muchos. A veces el cansancio nos gana. A veces la pereza de no dejar organizado el día domingo, el día sábado, todas las cosas para el domingo salir o tener una hora estipulada que yo tengo que salir a esta hora para llegar bien a tiempo, entonces tengo que organizarme, tengo que hacer estas cosas, tengo que levantarme a esta hora. Llegamos tarde a la Santa Cena, llegamos con sueño, se está predicando y cabeceen. ¿Por qué? Porque la pereza, pues el ocio no nos dejó prepararnos para disponernos para la palabra del Señor, para adorar a nuestro Dios. Entonces estamos cargados de sueño, cargados de otras cosas que no es lo que requiere. Ahora encontramos otro pasaje desde el 12 en adelante y vemos hasta el 19 al hombre malo, al hombre perverso, al hombre eh, de malos pensamientos, al hombre depravado. Lo muestra en el primer versículo, dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidades de boca. Vamos a darle lectura, versículos 12 al 19. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora nos está hablando de este hombre y nos da, dice, primero nos muestra esta persona, el hombre malo y el depravado, y ahora dice, ¿quién es él? Es el que hace, el que anda en perversidad de boca, y empieza a enumerarnos otras cosas, y vemos que el fiador se causa daño, ¿cierto? Pero así queriendo hacer de pronto un bien. El perezoso también se causa daño creyendo o apoyando su pereza, animando en su pereza. Pero este hombre que nos muestra ahora este personaje es una persona que quiere hacerle daño a los demás, que realmente lo que anhela es perjudicar, hacer grande daño. Podemos ver una relación entre este hombre de esta descripción del 12 al 15 y del 16 al 19. Y estas cosas que aborrece Jehová son las mismas que está diciendo este hombre que las hace de esta manera. Y qué bueno que prestemos un poco de atención aquí porque cuando leemos las 7 cosas que hace, que abomina Jehová, podemos decir, bueno, no estamos en ellas, pero cuando le vemos las otras 7 que vemos aquí en los versículos 12 al 15, podremos tener un poquito más de sensibilidad antes de decir esto. Muestra, nos describe que hace maldad prácticamente con todo su ser, con sus pensamientos, con sus ojos, con su boca, con sus pies, con sus manos, con sus dedos, con sus labios, con su lengua. Todo está maquinado o preparado, adecuado para hacer el mal, para hacer daño. Y este pasaje, en medio de estas exhortaciones, veamos la primera parte del versículo 13. Guiña los ojos, que hablan con los pies, que hace señas con los dedos. Esta parte vemos esas personas que podemos acordarnos de pronto los que vemos noticias, los carteristas o los ladrones en los centros de las ciudades, ¿cierto? Cómo se señalan con sus ojos,
con sus manos, con sus pies hacen ciertas señas para atacar a la víctima a la cual van a hacerle daño. Y asimismo, muchas personas con sus ojos, con sus señas, con una mirada, podemos hacerle daño a otro, aún mismo dentro de nuestras asambleas, a veces con una mirada, con una mala seña, con una murmuración, estamos de pronto dentro de esas 7 cosas que aborrece Jehová o que abomina, aún más dice. Y nosotros decimos, no, pues no somos tan malos, tan depravados, pero realmente podemos llegar a hacerle daño a otra persona. Dice el versículo 13, versículo 14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Esta persona que tiene dañado su corazón, a veces es por resentimiento, porque no ha podido superar ciertas cosas en su vida, la llevan a que querer hacer daño. Muchas de las personas han sido resentidas, malas, por una mala crianza, por sucesos que les han pasado y se vuelven de esta manera, queriendo hacer daño, pero otras sin saberlo. A veces podemos, como decía al principio, mis hermanos, pecar por ignorancia, no darnos cuenta que le hemos hecho daño a alguien al no querer darle la mano para saludarle, al querer hablar, murmurar de los hermanos, de los amigos. Mucha gente no vuelve a una asamblea porque hubo una mala mirada, porque hubo un mal gesto. A veces lo hacemos sin querer, a veces también lo hacemos con querer, sabiendo lo que queremos causar. Y hay una consecuencia, así como hay una consecuencia para el fiador y para el perezoso, para esta persona igual. Versículo 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. También podemos ver a esta persona que se describe aquí como los depravados sexuales, la gente inmoral sexualmente, que con sus ojos hacen gestos, que con sus dedos, que con sus pies hacen gestos, que su corazón y su mente está llena de perversidad, de inmoralidad sexual. Este hombre también cabe aquí, esta persona, aunque no sea como dice los versículos adelante, que versículo 17, la parte B dice, las manos derramadoras de sangre inocente, de pronto no hemos matado a nadie con nuestras manos, no hemos visto derramar sangre por nuestra propia mano, pero sí podemos haber afectado a alguien y espiritualmente llegar a matarle por no haber sido un poco más sensibles, un poco más prudentes en la forma de nosotros actuar. Ahora vamos a mirar eh, las comparaciones que encontramos acá. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Vemos que en el versículo 13 dice que guiña los ojos, que habla con sus pies, ¿cierto? Los ojos altivos y está diciendo, hey, los que guiñan los ojos, los que están, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la amonestación contra el adulterio, cómo los ojos influyen tanto y cuánto podemos hablar con ellos. Eh, los versículos 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, y encontramos también, dice el versículo 12, la parte B, el que anda en perversidad de boca. Las manos derramadoras de sangre inocente, el versículo de la segunda parte del versículo 13, que hace señas con los dedos. Estoy tratando de enlazar los primeros versículos del 12 al 15 y los versículos del 16 al 19 con las cosas que abomina nuestro Dios. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El versículo 14 nos dice las perversidades hay en su corazón. Los pies presurosos para correr el mal, segunda parte del versículo 18, y encontramos allí mismo en el versículo 14, andan pensando el mal en todo tiempo, y el versículo 13 dice que hablan con sus pies. Entonces vemos esta descripción del hombre malo y como dice el versículo 12, la segunda parte, o sea, es el que hace estas cosas, el que es malo y depravado.
Y esto lo abomina nuestro Dios. Abomina es algo mucho más grande que no querer o que odiar, como él lo hace con el pecado, más allá del pecador, ¿cierto? Pero sí, estas cosas las abomina nuestro Dios, el correr, los pies presurosos para correr al mal. Y el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Versículo 14, la última parte dice, siembra las discordias. En todo tiempo siembra discordia. Podemos identificarnos en algunas de estas, mis hermanos. Y esto no es porque yo tenga más o yo tenga menos, o el que se sienta a mi lado tenga más cosas de estas, entonces yo me siento eh, con más libertad o más santificado. Cualquiera de estas cosas las abomina nuestro Dios, las odia. Y el que siembra discordia entre hermanos, hermanos, esto es asesinar, como les decía. De pronto no estamos en esa lista del que derrama sangre, pero sembrar discordia entre hermanos, las asambleas, esto va mucho más allá, porque estamos afectando no solo una amistad, sino también muy posiblemente la vida espiritual. Son cosas que nuestro Señor nos amonesta para que no hagamos. Este pasaje, mis hermanos, que acabo de dar lectura del versículo 1 al versículo 19 del capítulo 6, lo encontramos en medio de amonestaciones a la impureza sexual. Versículo capítulo 5, como digamos a nuestro hermano Íñigo y nos enseñaba la semana pasada, hablaba de esto. Está subtitulado en la Reina Valera, amonestación contra la impureza. Ahora vamos a ver otro pasaje del versículo 20 que dice amonestación contra el adulterio. Y el capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera. Todo relacionado ante la impureza sexual. Y encontramos estos versículos allí, aunque no necesariamente estos pasajes tenemos que relacionarnos con la impureza sexual o con la inmoralidad o con el adulterio, sí podemos mirar de qué manera están aquí, por qué razón aquí en medio es. Como les decía cuando hablaba de las fianzas, estos son consecuencias dañinas para el hogar. A veces una infidelidad no acaba un hogar, pero una situación económica dura o haber tomado malas decisiones económicas en nuestra vida nos pueden llevar a esto. Y si hablamos por ahí de una fianza a un familiar de la pareja, que la otra pareja, que la otra persona no haya estado muy de acuerdo con eso, bueno, eso nos va a causar muchos más problemas. Entonces, todas estas cosas son también relacionadas a nuestro hogar. El perezoso, ¿qué más podemos decir de una persona que es perezosa para su trabajo? También podemos acordarnos de la historia de David, ¿cierto? Que este hombre, cuando sale a la azotea y ve a esta mujer Betsabé, era porque estaba en pereza, el pueblo estaba en guerra, pero él estaba durmiendo, levantándose tarde, y vea a dónde lo terminó llevando esta situación. Y el hombre perverso, mis hermanos, el depravado, el inmoral en su mente, en su corazón, falto de amor para su pareja, que abandona a sus hijos, que abandona su hogar, es un hombre perverso. Y también falto de amor, falto de conocimiento del Señor y de que el Señor haya hecho una obra en su vida. Ahora, mis hermanos, entramos a otro tema, versículos 20 hasta el 35, y habla de las amonestaciones contra el adulterio. Vamos a ir por partes para no leerlo todo y estarlo leyendo allí repetitivamente. Vamos a leer versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablará contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. En camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Lo primero que vemos aquí es como repetitivamente vemos al inicio de cada amonestación, hijo mío, hijo mío, hijo mío.
Pero aquí hay como un pequeño paréntesis en el cual quiero resaltar. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí lo primero que está haciendo es colocando como ejemplo un matrimonio, padre y tu madre. Y esto nos exhorta a nosotros a poder hablarle a nuestros hijos con una firmeza, con una autoridad moral para decirle, hey, mire, guarde este consejo, aléjese del adulterio, de la mala mujer, de la mujer perversa, de la mujer engañadora, de la mujer extraña, como hace aquí de para abajo unas descripciones de ella, de la ramera. Pero es necesario, mis hermanos, que en nuestro hogar nosotros hayamos podido dar un consejo, no solo de palabra, sino de vivencia, de vivirle. Y eso es lo que hace él. Dice, hey, guarda el mandamiento de tu padre y las enseñanzas de tu madre. O sea, nosotros estamos como ejemplo. Ahora, del versículo 21 y 23, me recordaba algo. Y en Deuteronomio 6, versículo 7 en adelante, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y hace casi una misma descripción de aquí hacia abajo el versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara. Hasta allí, versículo 22. Es lo mismo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a mantener hogares firmes. Que hay dificultades, que hay problemas, que hay muchas cosas, sí, pero qué bonito poder uno decir, mire, sí se puede tener un hogar conforme a las escrituras. Sí podemos vivir en matrimonio conforme a ellas, porque como lo he repetido muchas veces, mis hermanos, una de las cosas que más daña el evangelio es una mala presentación de él o una forma hipócrita de vivir el evangelio. Y eso hace mucho, mucho daño a los jóvenes. Si es un hogar donde han habido muchos divorcios, muchos matrimonios, pues es muy difícil, ¿sí? Donde han habido infidelidades, donde se han vivido tantas cosas, es muy difícil que estas personas o estos muchachos crezcan con una idea diferente de un matrimonio, de un hogar. Versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen, las enseñanzas, el instruir, eso es camino de vida. También nos recuerda el versículo allí en Salmos 119, ¿cierto? Es lámpara, palabra y lumbrera en mi camino. También nos recuerda un poco este pasaje de este salmo. Así que mis hermanos, y ahora dice, bueno, estas cosas, como lo hace al principio, da un consejo, da una forma de vivir la palabra, y ahora dice, ¿para qué? Para que te guarden, versículos 24 en adelante, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Nos presenta a estas mujeres de tres formas. Mala mujer, mujer extraña, la mujer ramera y en el versículo 29, la mujer del prójimo. Cuatro, como para que estemos muy claros de que la única mujer es la nuestra, de que no tenemos por qué estar como sea nuestro hermano del estudio pasado, de pronto mirando, cediendo, sino tenerla de nosotros como preciosa gacela, ¿cierto? Sus caricias, su amor sea solo de ella para nosotros. Estas tres clases de mujeres que pueden dañar a un hombre. Y como les dije cuando estábamos leyendo allí el versículo 13,
vea lo que dice primero. Para que te guarde de la mala mujer. Versículo 24. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Empieza a hacernos nuevamente una, una muestra de cómo con cada parte de nuestro cuerpo se puede hacer tanto mal, tanto daño. Aquí empieza hablándonos de la lengua, de la boca, de esas palabras cuando usted sabe que dice de la mujer extraña, de esa mujer que de pronto no sabe que usted es casado, de pronto usted ese día dejó la argolla o se la quitó, o se le cayó, no la llevaba y empieza a hablarle bonito y uno a creerse pues más bonito de lo que realmente es y puede caer en esta seducción de sus palabras. También dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Se está hablando ahora del corazón. No maquinar, de no llevarnos, de no seguir en ese pensamiento de pronto de eso que nos dijeron, de que cómo está de bonito o cómo está de bonita, y una vez maquinar en nuestro corazón infinidad de cosas. No codiciar su hermosura, en sus ojos, le podemos dañar. Y yo he colocado este ejemplo muchas veces de un hermano que enseñaba allí en nuestras asambleas, y él decía que cuando llegó a un barrio, como todo barrio, pues primero vamos a la tienda, ¿cierto? Miramos cuál es la tienda más cercana. Y él llegó a esta tienda y vio una mujer que le pareció atractiva a sus ojos. Y él vio en su mirada y en su forma de hablarle que a él también que a ella también le pareció el atractivo. Y él dijo, hermano, esa mujer me gustó, me atrajo. Y él le dijo, bueno, ¿y usted qué hizo? Dijo, hermano, esa fue la primera y la última vez que yo volví a esa tienda. Esas son decisiones sabias, no porque de pronto entrar nosotros a pensar, no, es que yo soy cristiano, es que yo oro, yo ayuno, entonces yo me voy a ir a meter a la boca del lobo. Nuestras emociones y nuestros sentimientos muchas veces no es necesario controlarlos, sino evitarlos. Y yo sé que allí se me van a despertar cosas, es mejor no acercarme. Si yo sé que esta mujer no hace bien con sus ojos, con su boca, pues es mejor no alejarnos. Como dicen sus ojos en la parte B del versículo 25, ni ella te prenda con tus ojos. ¿Por qué? Los ojos transmiten tantas cosas, mi hermano. Nosotros con los ojos podemos mostrar que estamos bravos, que estamos felices, podemos seducir, podemos mostrar tantas emociones con nuestros ojos y transmiten tantas cosas que nos pueden dañar, que nos pueden hacer mucho, mucho daño en nuestra vida. Así que, mis hermanos, a veces nosotros, dice el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esto nos puede llevar a una total indefensión o a una total miseria, a sentirnos totalmente indefensos, como nos compara ahora, así como hacía con el perezoso, con un insecto, con una hormiguita, ahora nos compara con un pequeño bocado de pan que ni siquiera puede llegar a saciar y nos puede reducir a esto, a miseria en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos dejamos prender por tres cosas, por su lengua, por su atractivo físico, por sus miradas. A veces creemos que la mujer solamente, y como hacía bastante énfasis el hermano, aquí pareciese que solo hablara al hombre, ¿cierto? Pero también podemos tomar esta enseñanza a las mujeres que nos oyen. Y a veces creemos que es solo la mujer a la que se le llega por el oído, por palabras bonitas, por vestirse de cierta manera, y el hombre también puede llegar a eso. También podemos encontrar, y en un tiempo en el que estamos donde la mujer ha querido tomar el papel del hombre e incluso en demostrar sus sentimientos, si lo podemos hacer así, o en querer cortejar, también podemos llegar a vivir esos episodios, esas escenas, esas situaciones que nos veamos acorralados allí. La mujer, versículo, parte B, del versículo 26, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hermanos, podemos llegar a ser casados
allí por estas clases de estas mujeres. Ahora nos dice el versículo 27 al 29, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Jugar con estas cosas es muy peligroso. Hace un ejemplo muy claro, muy claro. ¿Tomará fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible que eso suceda. Así mismo, mis hermanos, es imposible que si nosotros nos dejamos llenar de estas cosas o llevar por estas cosas, es imposible que no nos vayamos a quemar. Vamos a sufrir consecuencias y graves. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que le tocare. Y ese impune ninguno que le tocare, podemos decir a consumar un adulterio, una fornicación. Pero también recordemos lo que nos dice en Mateo 5:28, que el hombre con mirarla, con desearla en su corazón, ya has adulterado. Y dice, lo que nos dice al principio, desde el versículo 24, dice que no nos dejemos llevar por sus ojos, por sus palabras, tampoco nos dejemos llevar por su hermosura, ni tampoco por sus ojos, por sus miradas. Hermanos, muchas veces, en ocasiones, nosotros sentimos cuando alguien nos está mirando. Sentimos la presencia de una mirada allí, como encima de nosotros, ¿cierto? Y volteamos a mirar. Y muchas de las veces es así. Con nuestros ojos podemos tocar a mujer ajena. Con nuestros ojos podemos llegar a cometer este gran pecado que es también de gran abominación para nuestro Dios, porque podemos llegar a ser insensatos. Hay algo que acostumbro a hacer y yo sé que las mujeres muchas veces son de estas mujeres malas, perversas, rameras, que se visten de una forma tan seductora, tan degenerada, déjenme usar la palabra, y ellas sienten todas esas miradas y eso es lo que las motiva a vestirse también de esa manera. Pero también hay miradas que no les gustan porque como nuestros ojos podemos ver y reflejar tantas cosas. Y yo cuando veo una mujer de ese tipo, tengo la costumbre de mirar alrededor y ver cuántos hombres la están mirando y ver de la forma en que miran. Y es una costumbre que he tomado, no sé, como para enseñanza de mí mismo de ver tan mal que se ve eso, tan horrible que se ve un hombre volteando la cabeza, mirando, persiguiendo, y eso se ve muy feo, aparte de lo pecaminoso que es para nuestra vida, para nuestra relación con nuestro Dios. Ahora hace un ejemplo de un ladrón, dice en el versículo 30, no tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Este hombre podrá resarcir su daño, el ladrón, aunque haya comido, haya robado para comer, haya robado por hambre, podrá resarcir su daño. Pero hermanos, vea lo que pasa con el adulterio. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es algo tan desastroso el adulterio que arrasa con tanto, y es por eso que el enemigo busca mucho destruir hogares, porque es que en un hogar, y si es un hogar cristiano, mis hermanos, arrastra con tantas cosas un mal testimonio para la familia, unos hijos devastados, la pareja devastada. Hace tanto años por eso que dice que el que hace esto es falto de entendimiento. ¿Quiénes son los faltos de entendimiento? ¿Quiénes son los animales? Ellos no tienen raciocinio, no tienen entendimiento, aunque a pesar muchas veces son tan inteligentes, pero no tienen esa consecuencia de pensar así y vergüenza.
perdón, falta de entendimiento corrompe su alma, el que tal hace. Daña de tal manera su vida espiritual que muy pocas veces esos matrimonios se vuelven a reconstruir, muy pocas veces, y muy pocas veces su vida espiritual también se puede volver a reconstruir. Porque hay muchas heridas tan fuertes, mis hermanos, y dice que nunca se borrará, eso quedará ahí como una marca ahí, pero mire, ese cayó, si usted puede seguir viviendo un matrimonio y que la otra persona olvide realmente ese suceso de haberse desnudado su cuerpo, de entregarse a otra mujer o a otro hombre, eso es algo que no sé hasta dónde se pueda llegar a hacer totalmente, 100%. Pues si en el caso de las mujeres que poco olvidan, menos. Versículo 34. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántos homicidios han sucedido por una infidelidad? ¿Cuántos hijos huérfanos que matan a la pareja, se matan ellos porque hubo una infidelidad, sin importar dónde quedan sus hijos? O sea, esto realmente es tan destructivo en todas las áreas. Es increíble el daño que puede llegar a hacer el adulterio. Versículo 25, al contrario del ladrón o del ejemplo que pone del ladrón, dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. El ladrón podrá hacerlo, pero no soy. El adúltero tendrá grandes consecuencias y muy difícilmente podrá encontrar perdón. Mis hermanos, muy bonitos consejos encontramos hoy en la palabra. Consejos como el de la fianza me parece un consejo muy sabio, muy bonito de poner muy en práctica. La pereza, el hombre perverso. A veces miramos los perversos fuera de la asamblea y a veces estamos dentro de ese grupo que enumeran aquí, sentados también en una banca allí. A veces por ignorancia, a veces por endurecer nuestro corazón y no querer doblegarlo o aceptarlo. Mis hermanos, este era el texto que teníamos para el día de hoy. Espero haya sido de gran bendición para los que están aquí, para los que lo oyen. Oremos. Dios y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar tan y ricos consejos para nuestra vida que nos ayudan a a tener una vida piadosa en este mundo, Señor, de un buen testimonio, de una firmeza espiritual. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por este tiempo donde la podemos ir, estudiarla, enseñarla, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos, así como leíamos en uno de los textos, que estas reconvenciones, Señor, que la vida y las reprensiones que nos instruyan, que si estamos obrando mal con respecto a esta enseñanza del día de hoy, estos versículos, podamos resarcirlo, que podamos evitar, Señor, caer en una desgracia espiritual, sentimental en nuestra vida por falta de sabiduría. Y es eso lo que nos enseñan los proverbios, sabiduría, y esa sabiduría práctica que necesitamos, que necesita tanto el ser humano. Te doy gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.